Buenas tardes, mis hermanos, los bendecimos. Somos el Centro Cristiano del Seibo y de Magdalena, del Pastor Hugo Rifo, acá con el maestro de la palabra, Marco Zapata, ya terminando y finalizando, faltan poquitas clases para concluir el libro de Efesios. Así que damos gracias por su vida, sabemos que esto ha sido de bendición para su vida como para nosotros. Así que lo presentamos a Marco. Marco, buenas tardes. Gracias, Esteban. Vamos a orar primero, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que pueda hablarnos. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por estar aquí reunidos en tu nombre, gracias por el privilegio de poder leer tu palabra, de poder estudiarla. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda tomar control de lo que diga ahora, Señor, para que sea tu palabra, Señor, solamente no lo que nosotros creemos o lo que nos gustaría, sino lo que vos querés, Señor, lo que vos querés hablarle a la iglesia. Por eso te pido que bendiga, Señor, este momento y que me ayudes a poder hablar solo lo que vos quieras, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar con el famoso capítulo 6, versículo 10 de Efesios, ¿no? El muy conocido porque habla de la guerra espiritual. ¿Sí? Vamos a leer primero Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13 vamos a leer primero. Amén. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Bueno, lo primero que me gustaría hablar un poquito es hablar de la guerra espiritual, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta mucho el tema, ¿no? Hay gente que le gusta mucho y que se pasa todo el día hablando de guerra, ¿no? Y no puede orar dos palabras que ya empieza a ver demonios por todos lados y todo eso. Pero hay gente que dice: no, para mí la guerra espiritual no va, ¿no? Hay gente que le cuesta, pero la Biblia nos dice que todos estamos en guerra, por más que no quieramos. Al convertirnos pasamos a formar parte de un ejército, ¿no? Jesús dijo que en este mundo no existe neutralidad, ¿no? O estás con Dios o estás contra Dios, o estás con Satanás o estás contra Satanás. No existe un punto intermedio. Así que ni bien uno pasa a formar parte del cristianismo, de la iglesia, pasamos a estar en guerra, por más que no nos guste. Así que todos tenemos guerra espiritual y todos somos soldados, ¿no? De Cristo. No es que es una opción, no es que si yo quiero guerreo, como dicen algunos, y si yo no quiero no guerreo, sino que todos estamos en guerra, todos estamos, por eso tenemos que estar preparados. Todos estamos a merced de que el diablo nos ataque en determinado momento de nuestra vida. Y nadie se escapa de esto, nadie se escapa de los ataques de Satanás. Después vamos a ver un poquito, ¿no? También que no hay que asustarse, porque nosotros somos propiedad de Dios. Y la única forma de que el diablo pueda hacer algo, que pueda atacarnos o pueda hacer algo, es solamente si Dios le da permiso. Así que la Biblia dice que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, y que juntamente con la prueba nos va a dar la salida. Así que nunca, dice la Biblia, que ninguna persona es tentada más de lo que pueda resistir. Dios nunca va a dejar que un cristiano pase por un problema más grande, porque en sí la misma prueba vamos a ver también, es un instrumento de Dios para que podamos ser mejores creyentes. Así que, como les decía, no todos estamos en guerra. El diablo desde antes de la caída se rebeló contra Dios. Y el diablo odia todo lo que Dios hace y todo lo que Dios ama, ¿no? Y como la posesión más importante que tiene Dios en el mundo es la iglesia, el diablo odia a la iglesia. Nos odia a nosotros, odia a todos. Él no es que tiene preferidos, ¿no? Él es parejo, es democrático, él odia a todos. Pero a la gente que está en el mundo ya son
son de él. A él le molestan las personas que se escaparon, por decirlo de una forma, de su gobierno, de la corriente de este mundo, de su reinado, y pasaron a formar parte de la iglesia. Y esas personas, nosotros los creyentes, vamos a ser seguramente parte de los ataques de Satanás. Por eso, como les decía, esta guerra no es opcional. Por eso les decía, que vieron que hay gente que le dice, no, yo no quiero estar en intercesión porque no me gusta la guerra, y esto y lo otro, la guerra espiritual. Todos estamos en guerra. Cualquier creyente en cualquier lugar del mundo que se convirtió de en serio va a tener una batalla contra Satanás. Así que no es opcional. La guerra espiritual, como les vuelvo a decir, uno no puede elegir si quiere o no pelear. Uno no puede elegir si es soldado o no. ¿Se acuerdan que Pablo le decía a Timoteo, que nosotros los creyentes somos soldados de Cristo? Y no hay ninguna persona que esté en la iglesia que no pertenezca a este ejército. Jesús una vez, cuando habló de este ejército, él dijo, antes de convertirse, le dijo a las personas, ustedes cuando, una vez, ¿se acuerdan que dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, lo voy a comparar con una persona que va a salir a la guerra con otro rey, y que antes de salir a la guerra, se fije bien si va a poder pelear o no? O sea, Jesús dijo que sí o sí, porque a veces a los creyentes cuando recién empiezan no se les quiere decir dónde se van a meter, porque dicen, no, pero se va a desanimar si le decimos dónde te metes. Pero Jesús decía, antes, si alguien quiere ser mi discípulo, antes fíjese lo que va a tener que hacer, es entrar en una guerra, y si no quiere entrar en una guerra, que vaya y haga la paz con su enemigo antes, estrictamente. O sea, no es que... por eso Jesús quería que antes de entrar a ser discípulos, calculemos el gasto que tenemos, calculemos los problemas. A veces el problema, como a la gente se le dice que cuando sea creyente no va a tener problemas con el diablo, no va a tener problemas con enfermedades y todo eso, y lo primero que pasa cuando viene uno de esos problemas, se desanima. Así que es mejor a los creyentes decirle, mira, pero a decirle bien, no para que tenga miedo, sino para que esté con cuidado, En esta guerra no tenemos que tenerle miedo a nuestro enemigo, pero tenemos que tener cuidado de nuestro enemigo. El diablo es un enemigo que ya está vencido, por eso no hay que tener miedo, pero sí saber, que él va a tratar de destruirnos, y que en determinados momentos Dios le va a permitir al diablo que nos pruebe. ¿Se acuerdan? Jesús una vez le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para probarlos, para probarte, Satanás directamente no podía tocar a Pedro, pero pidió permiso, Lo mismo que pasó con Job. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Que Satanás le pidió permiso a Dios para tocarlo. Bueno, lo que vamos a ver hoy es primero saber quién es nuestro enemigo, Nuestro enemigo no son los que mayormente creemos, Nosotros a veces creemos que nuestro enemigo es nuestro pariente, nuestros vecinos, nuestros patrones, nuestra familia, A veces es bueno, en una guerra una de las cosas mejores que hay es conocer bien al enemigo. Una de las cosas que hay que hacer para ganar una guerra es eso, es saber bien quién es el enemigo. Por eso, como les decía, a veces nosotros discutimos con algún pariente, con algún vecino, y nos enojamos con esa persona, y la Biblia en este pasaje nos enseña que no tenemos que enojarnos con esa persona, sino quién está atrás de esa persona. Dice Pablo que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra Satanás, Después tenemos que saber el poder que tiene ese enemigo. Tenemos que saber que tiene un poder grande Satanás, pero no es tan grande como el de Dios. Hay creyentes que le tienen miedo a Satanás, a veces hay con miedo, y se manifiesta alguien en una iglesia y salen corriendo, y dicen, ay, ¿cómo no vaya a ser que...? Y el creyente no tiene que tener miedo a Satanás. Hay gente que lamentablemente le tiene miedo, y llama a un pastor para que le ore la casa, para que haga esto o lo otro, y no... Es bueno saber que Satanás tiene poder,
porque así vamos a estar precavidos, ¿no?, de lo que Él puede hacer. Pero es bueno saber que el poder de Dios es muchísimo más grande del poder que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos que saber acá que está organizado, ¿no?, el diablo. Vieron que dice que tiene principados, potestades, huestes espirituales de maldad. O sea, habla de una organización, ¿no? El diablo no es omnipresente como Dios. Dios puede estar en todos lados a la misma vez. El diablo no, pero el diablo eso no lo logra totalmente, pero casi lo logra con la organización que tiene, ¿no? Él tiene en todo lugar algún secuaz de él, ¿no?, y que lo informa al diablo, ¿no?, de lo que pasa. Así que, a pesar de que no es omnisciente, está en todos lados. No a él, pero indirectamente está. Así que por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Otra cosa que tiene este ejército es que está unido, que a veces es medio diferente a la iglesia, ¿no? A veces en la iglesia estamos todos peleados, pero el ejército del diablo está unido. No está unido por el amor, está unido por el odio, pero está unido, ¿no? Tienen un solo objetivo, que es destruir la obra de Dios. Y la obra de Dios en el mundo hoy en día es la iglesia, así que uno de los objetivos, o el objetivo más importante que tiene el diablo es destruir la iglesia. Es bueno saber qué armas usa. Vamos a ver un poquito qué armas usa el diablo. Usa mentiras, usa nuestras debilidades, usa personas, ¿no? Así que en una guerra es importante conocer quién es nuestro enemigo, pero lo más importante en una guerra es saber quién es nuestro aliado, ¿no? Porque el problema a veces es que yo vi estudios acerca de guerra espiritual, ¿no? Y se estudia más lo que el diablo puede hacer que lo que Dios puede hacer, ¿no? Y se estudia cómo está organizado el diablo, el poder que tiene, cómo se organiza el principado, potestades, que el hombre fuerte, que esto, el otro, se estudia de todo. Y la gente que estudia esas cosas termina teniéndole miedo a Satanás, porque no estudian quién está de nuestro lado en esta guerra, ¿no? De nuestro lado está Dios. Vamos a estudiar también el poder que Él puso a nuestra disposición, el poder de Dios que está para que nosotros podamos usar, las armas que Dios nos proveyó, ¿no?, que habla de la armadura de Dios. Y bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Lo que primero me gustaría también recordar es que la guerra espiritual empieza con una vida ordenada, porque la mayoría de la gente cree que la guerra espiritual es oración y ayuno y eso, quedarse en la iglesia y quedarse horas orando, ¿no?, y reprendiendo. Pero la verdadera guerra espiritual empieza teniendo una vida ordenada. Por eso Pablo, ¿se acuerdan que antes de hablar de la guerra espiritual empieza a hablar de que someteos los unos a los otros en el temor de Dios, y empieza a hablar, ¿no?, de tener una vida ordenada en lo personal, ¿no?, tener una vida ordenada en lo matrimonial, en lo familiar y en lo laboral? Eso es lo que vimos el otro día, ¿no? Porque si nosotros no tenemos orden en eso, el diablo va a tener muchos lugares por donde entrar, ¿no? Así que por eso Pablo, aparte, vieron que dice someteos los unos a los otros, ahí habla de humildad. Una de las cosas más importantes que hay que tener para ganar la guerra es tener humildad. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y dice que Dios da gracia a los humildes, pero de los soberbios se aparta, ¿no? Así que si no tenemos nuestra vida familiar ordenada, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Le estamos dando lugar a que el enemigo se meta en esos lugares. Por eso Pablo, les vuelvo a repetir, ¿no?, antes de hablar de la guerra espiritual, habló de cómo tener una familia bien constituida, de cómo criar a los hijos, de cómo respetar a la esposa, porque son todos lugares donde el enemigo se mete mucho. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿no?, pero en la familia, en el matrimonio, el diablo constantemente está tratando de meter ideas raras, ¿no?, meter pensamientos, meter división, y si el diablo sabe que si destruye al matrimonio, destruye la familia, y que si destruye la familia, destruye la sociedad, ¿no? Así que por eso la primera parte de la guerra espiritual es tener una vida ordenada. Después vamos a hablar un poquito, ¿no?, de lo que es la armadura, pero vamos a ver que la armadura tiene que ver mucho con nuestra vida. Por ejemplo, Pedro dice, ¿no?, en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, con las mujeres, ¿no?
dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, acá Pedro está diciendo que si uno no tiene una vida ordenada en lo matrimonial, las oraciones no van a ser efectivas, ¿no? Totalmente. Si uno no respeta a la esposa, si la esposa no respeta al esposo, la oración no va a llegar a Dios como tendría que llegar, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que recordar siempre que la guerra espiritual empieza con esto. Después vamos a leer como leímos recién en el 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que recordar algo muy importante, ¿no? La armadura, primero que todo, no es nuestra. ¿Sabes por qué puse esto? Porque la armadura tiene mucho que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con ser justos, con ser verdaderos, con tener una vida íntegra. Y a veces nosotros vamos a tratar de hacer eso por nuestra propia fuerza. Y hay que recordar que, por eso Pablo bien dice que la armadura es de Dios. Nosotros, nuestra fuerza no viene de nosotros, sino que viene de Dios. El poder para vivir una vida justa, como pide después la coraza de justicia. Nosotros no podemos ser justos ni 10 minutos, ¿no? La única forma de lograr la justicia es por medio de la santificación, que es una obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo aclara viendo que la armadura no es nuestra, ¿no? La armadura es como cuando, yo me acuerdo, ¿no? Siempre cuando fui al servicio militar, que a mí me daban el armamento, me daban el uniforme, me daban todo lo necesario, pero eso no me pertenecía, me lo daban con cargo, como se decía, ¿no? Y yo era responsable de todo eso que me daban, porque eso pertenecía al Estado, ¿no? Pertenecía al gobierno. Y lo mismo pasa con esta armadura no es nuestra, nos la da Dios, pero nos la da con la obligación de cuidarla, ¿no? Viene lo que dice 1 Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pues acá Pedro aclara bien, ¿no?, que el que hace toda la obra es Dios. Por eso dice, ¿no?, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿no? La armadura tiene que ver con nuestro carácter, pero acá, como les decía, ¿no?, Pedro dice bien que es Dios el que cambia nuestro carácter. Así que tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé la fuerza para vivir una vida íntegra. Como les decía, no podemos hacerlo nosotros mismos. Pablo da un ejemplo en Romanos 7, creo que es, ¿no?, cuando habla del pecado que mora en mí, y él habla de cómo de su experiencia tratando de ser un buen cristiano, pero que tenía dentro de sí una fuerza que lo llevaba a pecar. No sé si le pasa a ustedes, ¿no?, que tratamos de ser buenos creyentes, pero no podemos a veces, ¿no?, porque nosotros solos no podemos hacerlo, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Así que tenemos que saber bien eso, por eso Pablo empieza diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que nos toca a nosotros es mantener una relación personal con Dios. Jesús una vez dijo que Él era la vid, nosotros somos como las ramitas que salen de la vid, y Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que necesitamos para estar firmes en el momento de la prueba, estar bien aferrados a Dios, tener una relación personal con Él. Lo que es nuestra responsabilidad, esta armadura nos las da Dios, ¿no? O sea, no depende de nosotros, pero sí nuestra responsabilidad es usarla y cuidarla, ¿no? Y lo que vamos a ver también más adelante es que los únicos que podemos hacernos cargo de la armadura somos nosotros. No podemos traspasarle la responsabilidad a otro, porque hay gente que cree que la guerra espiritual la hacen los pastores, la guerra espiritual la hacen los líderes, y Pablo deja bien en claro que el deber es de cada cristiano de ponerse la armadura. Esta guerra, a pesar de que formamos todo un ejército, es una guerra también personal, como les decía, y cada uno de nosotros tenemos que usar esa armadura y cuidarla.
Vamos a ver, yo anoté 3 cosas que el diablo no quiere que sepamos, que están en este pasaje. Primero, lo que el diablo no quiere es que sepamos el poder que está a nuestra disposición. Vieron que, como les decía, no hay creyentes que a veces tienen temor de lo que el diablo puede hacer, tienen temor tienen miedo, digamos, ¿no? Y también hay creyentes que dicen, yo no puedo cambiar, yo no puedo ser diferente, ¿no? Así que el diablo trata de que el creyente no se dé cuenta. La mayoría de los creyentes, lamentablemente, somos creyentes que vivimos una vida casi mediocre, ¿no? Una vida sin victoria, ¿no? Eso pasa porque no usamos el poder que Dios nos dejó a nuestra disposición. No es como no tener plata para comer y tener en el banco una cuenta de millones de dólares, ¿no? Lo tenemos a nuestra disposición, pero no lo usamos. Pero eso es algo que el diablo no quiere que sepamos, ¿no? El diablo no quiere que sepamos ese poder. Efesios, ¿se acuerdan? En Efesios habla mucho de eso, ¿no? Efesios capítulo 1, del 19 al 21, esta es la traducción al lenguaje actual, dice: pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el mundo que vendrá. O sea, Pablo oraba y le pedía a Dios que le muestre a los efesios, ¿no? Y a nosotros también el poder, que podamos entender el gran poder de Dios que nos ayuda en todo, ¿no? En todo momento. Después, en Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. O sea, acá también Pablo dice, ¿no? que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más grandes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el mismo poder del que hablaba Pablo en el versículo anterior, ¿no? El poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Ese mismo poder es el que tenemos a disposición nuestra. Otra de las cosas que el diablo no quiere es que usemos la armadura, ¿sí? Por eso Pablo 2 o 3 veces le dice, ¿no?, que usemos toda la armadura. El diablo no quiere que usemos la armadura que Dios puso a nuestra disposición. ¿Y saben por qué? Porque la armadura, en el momento de prueba, lo único que nos va a hacer resistir el ataque del diablo es esa armadura. Así que el diablo, si ve creyentes que andan descuidados, ¿no?, sin armadura, van a ser blanco fácil. Así que él no quiere que usemos esta armadura, ¿no? Y uno se pregunta, ¿para qué utilidad tiene esta armadura, no? Dice el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo primero que dice es que para que podamos, la palabra para que podamos quiere decir para que tengan poder. ¿Poder para qué? Para estar firmes. La palabra estar firmes quiere decir, es una sola palabra en griego que es sistemi, que quiere decir hacer frente o resistir, ¿no? O sea, la armadura de Dios, ¿para qué nos sirve? Para tener poder para hacer frente al diablo, ¿no? En el momento de la prueba, acá Pablo nos habla de estar firmes, de pararnos enfrente del diablo y resistirlo, ¿no? Y para eso nos sirve, ¿no?, la armadura. ¿Y contra qué nos defiende? Dice, contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza es en griego metodeia, de donde viene método, ¿no?, que es un plan estudiado, un método elaborado, que generalmente viene por sorpresa, ¿no? Algo que el diablo no nos va a atacar de la primera forma que se le ocurre. El diablo nos estudia, ¿no? El diablo sabe nuestras debilidades, sabe lo que hacemos, sabe los problemas que tenemos, y cuando nos va a atacar con un plan elaborado para hacernos caer en esa debilidad que tenemos. El diablo no nos va a atacar en algo que él sabe que no pasa nada. Cada uno de nosotros tenemos áreas de nuestra vida que Dios quiere que afirmemos,
Y por eso Dios le va a permitir al diablo tocar esa área, ¿no? Porque eso va a hacer que afirmemos eso. Así que, por eso, ¿no? En la armadura de Dios nos sirve para evitar esos planes, ¿sí? Para enfrentar esos planes, para que tengamos poder, para estar firmes, para resistir los planes elaborados del diablo. Otra cosa que el diablo no quiere que sepamos es que él es nuestro enemigo, ¿sí? La mayoría, y no las personas. Por eso Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En una guerra es muy importante saber quién es el enemigo, ¿no? Porque si no vamos a perder tiempo peleando con cosas o con gente que no es en realidad contra las cuales nos tenemos que enfrentar. Muchos cristianos pierden sus fuerzas, sus ganas, ¿no? Discutiendo con el vecino, discutiendo con la esposa, discutiendo con el esposo, discutiendo con la suegra, con el suegro, discutiendo con el papá, la mamá. Y el diablo sabe que mientras uno no pelee directamente con él y pelee con otras personas, eso nos va a hacer cansar. Mucha gente, muchos cristianos están cansados ya, ¿no? De los problemas vecinales, de los problemas familiares, y porque tratan de enfrentarlos directamente, ¿no? Hay que acordarse, eso es un plan del diablo, tratar de que no nos demos cuenta de que él está atrás de todas las cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Terminamos peleando con alguien, con una persona de carne y hueso, y el diablo, cuando pasa eso, tuvo éxito el plan del diablo, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta que atrás de todas esas cosas, atrás de todos esos problemas, está el diablo que quiere destruirnos, así que nuestro ataque tiene que ser dirigido hacia él, no hacia las personas. Por eso, el diablo no quiere que sepamos que él es el enemigo, ¿no? Él no quiere que sepamos porque de esa forma nos desgasta, ¿no? Porque, como les decía, ¿no? La persona que pelea con otras personas, en lugar de darse cuenta que tiene que pelear contra el enemigo, que es el diablo, pierde fuerzas. Hay mucha gente que ya está cansada ya, ¿no? de discutir, ¿no? con algún familiar, como les decía, ¿no? Con un vecino, y de esta forma el diablo nos desgasta, ¿no? También nos desanima porque vemos que no podemos cambiar a esa persona. Veo que a veces tenemos discusiones con algún vecino o algo y tratamos de cambiarlo, y como vemos que no cambia, nos desanima, ¿no? Y eso es también un plan del enemigo, ¿no? Para desanimarnos. Y lo más importante es para que no ataquemos directamente el problema y que lo tratemos de arreglar con nuestra propia fuerza. ¿Cómo hacemos cuando tenemos un problema con alguien? Yo voy a hablar, ¿no? Yo lo voy a arreglar. Y la Biblia dice, ¿no? Que, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 10, del 3 y 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando los problemas espirituales se arreglan solamente de forma espiritual. La guerra espiritual se gana espiritualmente, no carnalmente. No se gana de ninguna de las dos formas, ni discutiendo, como a veces queremos ganar, ni tratando de razonar, ni tratando de... porque la guerra espiritual se gana con armas espirituales. Más que nada, digamos, con oración, ¿no? Lo que necesitamos hacer es orar por esas personas, más que tratar de convencerlos o discutir con ellos. Dice Zacarías 4:6: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acá también habla de una persona que se llamaba Zorobabel, que tenía un problema grande porque tenía que reconstruir el templo, y en Zacarías nos dice, ¿no? Que el diablo estaba tratando de impedir que Zorobabel y el sumo sacerdote Josué hagan eso, ¿no? Y Zorobabel se desanimó porque veía que había tanta oposición a lo que él quería hacer que estaba a punto de abandonar. Entonces Dios le mandó un mensaje por medio del profeta Zacarías y le dijo: andá y decile a Zorobabel que no es con ejército ni con fuerza, o sea, no es con fuerza humana,
ni con planes humanos, sino con mi espíritu, ¿no? Y al final Zorobabel pudo reconstruir el templo con la fuerza que Dios le dio. Así que tenemos que ver, por eso el diablo trata de, como les decía, de desviar la atención, ¿no? Queremos ganar la guerra discutiendo de una forma carnal, de una forma con nuestro carácter, queremos tratar de convencer, ¿no? Y Pablo y Zacarías y un montón de pasajes en la Biblia nos dice que esta guerra es espiritual y se gana con la fuerza del Espíritu Santo, no se gana planificándolo. Por eso dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así que si tiene algún problema con alguien, busque a Dios, busque la fuerza de Dios. Sepa que esa batalla no la va a ganar pensando, porque a veces nos matamos pensando, ¿qué puedo hacer para convencerlo? ¿Qué puedo hacer para...? O a veces reaccionamos mal, ¿no? Pero no, esa batalla, las guerras espirituales, las batallas espirituales se ganan de una forma espiritual. Como les decía, nosotros estamos en una guerra, pero siempre tenemos que acordarnos que es una guerra espiritual. No es una guerra contra carne ni sangre, no es una guerra contra ninguna persona, sino que es una guerra contra Satanás. Así que la única forma de ganarle a Satanás es de una forma espiritual, espiritualmente, y no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Así que bueno, eso es. Después también, acá Pablo habla del día malo, ¿no? Y uno le puede preguntar qué es el día malo, ¿no? El día malo es un periodo de tiempo en el cual, con el permiso de Dios, Satanás nos ataca. Es importante ver eso, ¿no? Que es con el permiso de Dios. No es que Satanás puede tocarnos. La Biblia nos dice que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello es un sello de pertenencia. Nosotros le pertenecemos a Dios y el diablo no puede tocarnos a no ser que Dios le dé permiso. Por eso, como les hablaba hoy, ¿no? del ejemplo de Job, ¿no? ¿Se acuerdan que Satanás se presentó ante Dios y le pidió permiso a Dios para tocarlo a Job? De la misma forma, ¿no? Para tocar a un creyente, el diablo tiene que pedir permiso. Así que el día malo no es un tiempo que a Satanás se le ocurre maltratarnos y que nosotros no tenemos ni una defensa ni nada. Es un tiempo que Dios permite. Otra de las cosas es que esta prueba no tiene nada que ver con nuestras acciones o pecados. Vieron que hay gente que está pasando por problemas y lo primero que dice, algo habré hecho, ¿no? Y se empieza a examinar, a ver en qué fallé. No tendría que ver. El día malo es un tiempo que Dios le permite al diablo tocar a un creyente para hacerlo mejor creyente. No tendría que ver, si una persona vive en pecado, vive haciendo lo que quiera, esa persona va a vivir siempre en días malos. Pero un creyente que trata de vivir una vida cristiana correcta, ¿no? Que trata de esforzarse por ser santo, que busca a Dios, que ora, esa persona también va a pasar por el día malo, pero ese día malo no tiene nada que ver con algún pecado que cometió. Vieron que siempre el creyente cuando le pasa algo malo empieza a decir, o tiene otro, ¿no? O algún hermano de la iglesia que le dice, ¿qué habrás hecho, no? Yo me acuerdo que tenía una amiga que tenía cáncer, ¿no? Y esa chica sí pasó el día malo, ¿no? Y me acuerdo que una vez fue un pastor a orar y no se sanó. Y empezó a decirle, vos tenés que confesar tus pecados, ¿no? O sea, la solución que él le encontró a que estaba pasando por esa prueba era que tenía un pecado oculto. Y a veces vienen hermanos que nos dicen así. Por ejemplo, el ejemplo de Job está bueno, ¿no? Porque Job tenía 3 amigos que le dijeron, mira, si te está pasando esto es por algo malo hiciste. Y Job decía, no, si yo... No estaba, ¿no? Y pobre Job, no estaba hecho pedazos, estaba con la piel toda llena de una sarna pestilente, se le había muerto a la familia, había perdido todo, y los amigos, en vez de ayudarlo, lo primero que hicieron es, algo hiciste vos, Job, por eso te está pasando eso. Porque a veces creemos que es así, ¿no? El día malo no tiene nada que ver con eso, ¿no? No tiene nada que ver con si lo merecemos o no lo merecemos, ¿no? Hay gente que dice, no, si le pasa eso por algo debe ser, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? No es un castigo de Dios el día malo, ¿no? El día malo no tiene nada que ver con eso. Eso es bueno sacárselo de la cabeza, ¿no? Porque la mayoría de los cristianos tienen esa idea,
de que cuando están pasando por un problema es porque y se empiezan a examinar, ¿no? Pero ¿en qué hice? ¿En qué le habré fallado a Dios? Y siempre hay algún otro hermano que le pone un poquito más de leña al fuego, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, ese día malo, ese día de prueba del que habla Pablo acá, no tiene nada que ver con lo que nosotros somos, tiene que ver con que Dios quiere hacer algo en nosotros. O sea, el día malo es una prueba que no tiene nada que ver con nuestras acciones o pecados, es sorpresivo, ¿no? Por eso dice que tenemos que estar atentos contra las acechanzas del diablo. La acechanza es cuando alguien se esconde para atacarte de golpe, ¿no? Así que, por eso Pablo dice que tenemos que tener siempre la armadura de Dios. Hay gente que dice, yo tengo problemas, me voy a poner la armadura. Ya está, ya está. Es como un soldado, ¿no? Que ya le tiraron un flechazo y, uy, ahora voy a traer el escudo, ya está. Una vez que agarraste el escudo tenés 5 flechas clavadas, ¿no? Por eso, como es sorpresivo, tenemos que estar siempre preparados. Nunca tenemos que... Pablo dice que tenemos que ponernos la armadura y después dejarla puesta, ¿sí? El creyente siempre tiene que marchar con la armadura puesta, porque el ataque de Satanás no va a ser... El diablo no nos va a decir, che, mirá que el domingo a las 5:30 te ataca, ¿no? Porque si no perdería el poder, ¿no? Estaríamos preparados. Nos pondríamos la armadura ese día, ¿no? Porque hay creyentes que lamentablemente no usan la armadura. Pero lo que decía, ¿no? Es un ataque, el día malo es algo sorpresivo. No, es algo que... Por eso, como les decía, tenemos que estar siempre preparados con la armadura. Otra cosa que el día malo no es un tiempo para atacar, para salir a hacer cosas, no es un tiempo para resistir. No sé si vivieron como Pablo habla, ¿no? Y la mayoría de la armadura, o casi toda la armadura, es un arma defensiva. Hay momentos en que no podemos salir a llevarnos el mundo por delante. Vieron que hay momentos que estamos pasando tan agobiados por los problemas, que lo que mejor podemos hacer es resistirlo. Por eso Pablo habla de resistir y estar firmes, ¿no? De pararse de frente y enfrentarlo. No es un momento para atacar, ¿no? Para ir en contra del reino de Satanás, sino es un momento para poder resistir ese ataque. Como les decía, por eso casi toda la armadura de Dios es defensiva, menos la espada, ¿no? Como les decía, el día malo, lo mejor que podemos hacer es pararnos y estar firmes y resistir. Les vuelvo a repetir, no es un momento para hacer cosas, ¿no? Es un momento donde tenemos que resistir el ataque de Satanás. Ahora hay algunas cosas que Dios quiere que sepamos, ¿no? Primero, que en el día malo siempre Dios está a nuestro lado. A pesar de que en el día malo lo primero que creemos es dónde está Dios. Lo primero que preguntamos es dónde está Dios en ese momento. Dios nunca nos deja. La Biblia dice que somos su especial tesoro y que nunca va a dejarnos. Dios tiene un propósito con el día malo. No es para que lo pasemos mal, porque hay gente, Dios no es que dice, bueno, voy a dejarlo a Marcos para que pase un tiempito mal y listo. Dios tiene propósitos con eso, ¿no? No es para darle al diablo la oportunidad de destruirnos. No es que dice, bueno, agarrarlo a Marcos y jugar con él un ratito, después dejarlo o a ver si aguanta o no. Es para que lo conozcamos más, ¿no? ¿Se acuerdan después de toda la prueba que pasó Job? Dijo, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job sacó de su día malo un mayor conocimiento de Dios. Es para que sepamos que aún en medio de la adversidad podemos estar bien. ¿Se acuerdan la canción esa que puedes tener paz en la tormenta? Jesús dijo, ¿no? Que la paz de Dios sobrepasa... Pablo dijo, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Jesús dijo, ¿no? Que la paz que Él da, no la da como el mundo la da, ¿no? Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una paz que va más allá del entendimiento humano. Porque por ahí alguno nos ve, ¿no? Algún conocido que no es creyente y dice, ¿cómo puedes estar bien o puedes seguir adelante a pesar de lo que te pasó? ¿No? Y Dios va a usar esa adversidad para demostrarnos que Él está con nosotros.
También sabemos que Él está y que va a usar esa adversidad para nuestro bien. Dios tiene la capacidad de hacer que algo malo, de algo malo surja algo bueno, ¿no? Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que Dios puede de ese día malo lograr algo bueno. Acá en ese pasaje Pablo nos dice que el propósito de Dios es formarnos a la imagen de Cristo. Así que ese día malo también está forjando nuestro carácter, nuestra forma de ser, para que seamos más parecidos a Jesús. Dice Pablo en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo rescataba el versículo 17 que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es uno de los propósitos que tienen los problemas, ¿no? Producir en nosotros, como dice Pablo, un mayor y más excelente peso de gloria, que seamos mejores creyentes, ¿no? Dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por las pruebas y las luchas, nuestro hombre interior se va renovando cada día, ¿no? En 2 Corintios Pablo también habla de un día malo que él pasó. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, acá Pablo habla de que él pasó un tiempo, fue tan malo el tiempo que pasó Pablo que hasta perdió la esperanza de vivir, ¿no? Pensó que se moría, ¿no? Pero dice que él mismo se dio cuenta que Dios permitió que pase por ese momento para que aprenda a confiar en Dios. Una de las cosas con las cuales vienen a veces las pruebas es porque nosotros estamos acostumbrados a arreglar nosotros los problemas. Y Dios permite a veces que vengan esas pruebas, si es que está pasando por alguna, porque Dios quiere que aprenda a confiar en Él. Por eso Pablo dice, ¿no? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo aprendió eso, ¿no? Que en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, quizás una de las cosas que nos quiere enseñar Dios es que aprendamos a confiar en Él. También en estos pasajes vemos que Pablo habla, ¿no? Dice, fortaleceos, vestíos, tomad, o sea que les da órdenes, ¿no? a los efesios. Son órdenes que nadie puede cumplir por nosotros, sino que nosotros las tenemos que cumplir. Solo nosotros podemos hacerlo. Nadie puede vestirse de la armadura por nosotros, nadie puede traspasarnos la armadura. Como creyentes todos tenemos una responsabilidad. Como les decía, ¿no? Cuando yo fui al ejército, me acuerdo que a mí me dieron mi uniforme, me dieron el arma, me dieron cargadores con las balas y todo eso, y yo tenía la obligación de cuidar todo eso. Y nadie podía llevar mi bolso con las cosas, ¿no? Nadie podía hacerse cargo de eso, estaba todo a cargo mío. Y si se me perdía algo era responsabilidad mía. Y era mi responsabilidad mantener bien el arma, porque en el momento de la guerra uno no puede fijarse si anda bien o no, ¿no? Eso se tiene que hacer antes. Y el único responsable por todo eso que me daba el ejército a mí era yo. De la misma forma, ¿no? En este ejército que estamos nosotros como cristianos, cada uno de nosotros tenemos que, por eso Pablo dice, ¿no? Fortaleceos, vestíos y tomad, ¿no? No lo puede hacer otro por nosotros. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Acá Pablo usa una palabra para carga que quiere decir varos, que es una carga que se puede compartir o se puede llevar entre varias personas, ¿no? Esas cargas podemos ayudarnos unos a otros a llevarlas. ¿Vieron cuando alguien está enfermo o cuando alguien tiene problemas económicos
o cuando cualquier problema, un problema familiar, podemos visitarnos y ayudarnos. Pero más adelante en Gálatas capítulo 6, versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y acá Pablo usa otra palabra para carga, porque parecería que se contradice, ¿no? Primero dice cada uno llevará su propia carga. Primero dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y después dice cada uno llevará su propia carga. Y podemos decirle a Pablo en qué quedamos, ¿no? Pero Pablo en griego usa dos palabras diferentes. La primera, como les decía, es varos, que habla de una carga que se puede llevar entre varios. Pero en el 6.5 usa la palabra fortión, que habla del equipamiento personal del soldado, ¿no? Es una carga que es responsabilidad de cada persona. Por eso Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y acá Pablo se estaba refiriendo a eso, ¿no? Hay una carga que podemos ayudarnos a llevar entre los hermanos, pero hay algo que nos corresponde a nosotros mismos. Nosotros no, la salvación es algo que nos corresponde a nosotros. Yo no voy a ser salvo por otro, ni otro puede ser salvo por mí. Yo tengo que decidir, la salvación es una decisión personal. Igual lo mismo pasa con la armadura. La armadura es algo que yo tengo que poner. Nadie se puede poner la armadura por mí, porque hoy en día se acostumbra, ¿no? Yo voy a la iglesia a que me oren. Yo voy a la iglesia a que ¿no? Y en lugar de uno mismo tomar la armadura, se quiere que otro tome el trabajo de pelear, ¿no? Y nosotros vamos los domingos a que nos oren. Pero eso no se puede traspasar, ¿no? Esta armadura, como un soldado de cualquier ejército, es responsabilidad de cada soldado. Así que es responsabilidad de nosotros que nos pongamos esa armadura. No, les vuelvo a repetir, ¿no? Nadie puede pelear la batalla por nosotros, somos nosotros mismos los que tenemos que pelear. Es verdad que Jesús pelea con nosotros, pero es nuestra responsabilidad tomar esa armadura. No hay otra persona que pueda hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso Pablo decía, ¿no? Cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia armadura. No lo podemos, no se puede sacar esta responsabilidad. La salvación, la guerra espiritual, todas esas cosas son algo que nosotros mismos debemos hacer. Le vuelvo a repetir esto, ¿no? Que no lo puede hacer otro por nosotros, ¿no? La armadura de Dios tenemos que tenerla puesta y es nuestra responsabilidad. ¿Amén? Eso es lo que tiene que ver con la guerra espiritual. O sea, les vuelvo a repetir, todos estamos en guerra. Dios puso a nuestra disposición algo importante que es la armadura de Dios. Y esa armadura nosotros mismos la tenemos que tomar. Vuelvo a repetir que no tiene, otra persona no la puede tomar por nosotros. Así que lo primero que deberíamos hacer antes de empezar con la guerra espiritual es ver si tenemos puesta la armadura. Pablo dice que tenemos que ponernos toda la armadura, no una parte solamente, ¿no? Es importante no poner, porque algunos dicen yo en cuanto al comportamiento ando bien, pero ando mal en esto, o en lo otro, en la oración ando bien, pero ando mal en mi familia. Y la Biblia dice que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Porque si un soldado va sin el casco, seguramente el ataque del enemigo va a ir para ahí. Si vamos sin la coraza, seguramente el ataque del enemigo va a ir para ahí. Así que no tenemos opción de ponernos una parte sí y una parte no. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. La primera parte de la armadura es el cinto, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo en ese tiempo cuando escribió Efesios estaba con prisión domiciliaria, ¿no? Él podía alquilar un lugar, alquiló una casa cerca de donde lo tenían que juzgar, pero él estaba encadenado a 2 soldados romanos, uno a la derecha, uno a la izquierda, y él veía todos los días cómo los soldados llegaban, ¿no? ahí a ese lugar, se ponían la armadura, se ponían el casco, se ponían el cinturón, y él de eso sacó esta enseñanza, ¿no? Por eso Pablo usó eso que él veía todos los días, ¿no? Lo primero que dice, ¿no? En el 14 es estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Lo primero que Pablo veía del soldado es que se ponía el cinturón, ¿no? Dice, uno se ceñía con el cinturón. El cinturón romano era ancho y era de cuero,
y servía para cubrir el vientre, ¿no? Y el bajo vientre, ¿no? Tenía unas tiritas así que colgaban que tenían incrustaciones de metal que cuidaban al soldado de ser herido en esos lugares, ¿no? Pero también lo ayudaba a mantenerse firme. Vieron que en la Biblia habla mucho de ceñirse los lomos, ¿no? Era algo que uno se lo ponía bien apretado y que quedaba derecho, ¿sí? Eso es lo que, para eso ayudaba el cinturón, ¿no? Para estar bien ceñidos los lomos, ¿no? Por eso Pablo dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. También ayudaba a acomodar la túnica. ¿Te acuerdan que en ese tiempo no existía la ropa que tenemos hoy en día, ¿no? El soldado romano tenía una túnica que le llevaba más o menos a la rodilla y que suelta así era incómoda, así que una de las cosas que ayudaba el cinto era a poder mantener bien armada su túnica, ¿no? Que no le moleste para avanzar, para correr. También sostenía la espada, tenía en ese lugar, ¿no? Donde iba puesta la espada, la vaina, y también tenía ganchos donde iba enganchada la coraza, ¿no? La parte que cubría el pecho y el vientre, ¿no? del soldado. Todo iba enganchado al cinturón, así que era importante el cinturón. Si uno no se ponía bien el cinturón, todo lo demás iba a estar mal. No iba a estar bien enganchada la espada, no iba a estar bien enganchada la coraza, así que también no iba a poder avanzar porque se iba a tropezar con su misma túnica. Por eso, una de las partes más importantes que Pablo vio que tenía que llevar el soldado era el cinturón, y tenía que estar bien puesto porque de él dependía toda la armadura. O sea, la persona, el soldado que se ponía mal el cinto, después empezaba a dar unos pasos y se le desarmaba toda la armadura, se le caía. ¿Saben que en hebreo en griego, nosotros leemos estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad? Y cuando nosotros pensamos en la verdad, ¿en qué pensamos? En la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. Pero la Biblia está más adelante, ¿no? Cuando dice tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben que en griego la palabra verdad no tiene artículo? No, vieron que nosotros hemos ceñido vuestros lomos con la verdad. En griego dice ceñidos vuestros lomos en verdad. Cuando en griego se le sacaba el artículo, pasaba de ser un sustantivo a ser un adjetivo, ¿no? Se podía traducir así: ceñidos vuestros lomos en verdad. La palabra verdad en griego quiere decir aletheia, que quiere decir o aletheia, que era estar sin esconder o sin ocultar. La palabra aletheia estaba compuesta, ¿no? A quiere decir no, y letheia quiere decir oculto o escondido. O sea, quería decir no ocultar o no esconder. Así que hablar en verdad quería decir no tener nada para esconder. Por eso toda la armadura del soldado, del cristiano, depende de eso, ¿no? De cómo es en su vida personal. Yo anoté 3 cosas, ¿no? que quiere decir andar en verdad. Primero es creer lo que Dios dice de nosotros. Uno de los ataques que más comunes del diablo es la mentira. La Biblia, Jesús dijo que Él es padre de mentira, y cuando habla mentira de sí mismo habla, ¿no? O sea, Él no es un mentiroso, sino es el creador de la mentira. Así que lo primero que va a querer, con lo que va a querer atacarnos a nosotros el diablo, va a ser con mentiras. ¿Y nosotros cómo lo podemos resistir? Con verdad, ¿no? La única forma de resistir la mentira es con verdad. O sea, nosotros tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros, no lo que el diablo dice de nosotros. Yo hoy justo estaba viendo un poquito en Efesios capítulo 1 todo lo que Dios dice de nosotros. ¿A qué le creemos nosotros cuando le creemos al diablo o le creemos a Dios? Vieron que hay gente que dice yo no puedo más, yo no doy más, yo no voy a alargar, porque a veces le creemos más la mentira del diablo. Miren, en Efesios capítulo 1, en el versículo 3, dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿No? Somos bendecidos por Dios con toda bendición espiritual. En el versículo 4 dice que somos escogidos para ser santos y sin mancha. En el versículo 5 dice que Dios nos adoptó como hijos suyos. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado todo eso, no? En el versículo 6 dice que somos aceptos en Cristo. O sea que no somos aceptos por lo que somos nosotros, si somos buenos o malos, sino que
somos aceptos porque estamos en Cristo. Dice el versículo 7 que Jesús nos redimió por su sangre, o sea que Él pagó por nuestros pecados, que nos compró. El versículo 8 dice que Él nos dio sabiduría e inteligencia espiritual. El versículo 11 dice que tenemos herencia en los cielos. El versículo 13 dice que somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Ser sellado quería decir que somos propiedad de Dios. Y también era una garantía, ¿no? El sello, una garantía de que en su tiempo vamos a recibir la herencia. Así que eso es todo lo que Dios dice de nosotros, que tenemos toda bendición espiritual en Cristo, que somos escogidos por Dios, que somos adoptados por Dios, que tenemos una herencia en los cielos, que tenemos el sello del Espíritu Santo. Y el diablo viene a decirnos todo lo contrario, ¿no? Vos no servís para nada, vos no valés, vos no podés. ¿A quién le creemos nosotros en el momento del ataque, no? En el momento del ataque del diablo. Nosotros tenemos, por eso dice que el cinto es la verdad. Lo único que nos puede ayudar a estar firmes en contra del ataque de Satanás es creer lo que Dios dice de nosotros, no lo que el diablo nos dice, ¿no? Cuando uno cree lo que Dios dice puede estar firme, porque acuérdense, en ceñir los lomos quería decir pararse firme, ¿no? Porque uno se ceñía y quedaba bien derecho, bien erguido. Así tenemos que enfrentar a Satanás. Si nosotros, el diablo nos miente y creemos la mentira del diablo, no sirve de nada la otra parte de la armadura. Nos va a atacar fácil, nos va a destruir fácil. Por eso Pablo comparaba la verdad con el cinto, porque el cinto era casi lo más importante, porque era lo que ayudaba a que toda la armadura esté bien completa, ¿no? Bien armada. Si uno se ponía mal el cinto, la armadura quedaba hecha un desastre. Y el cinto, acuérdense, es la verdad. También, por eso nosotros no tenemos que creer lo que Satanás nos dice. Yo no veo que no hay cristiano más débil que aquel que cree las mentiras de Satanás, ¿no? Hay muchos creyentes que lamentablemente hoy en día viven derrotados porque el diablo les dice: vos no servís, vos no valés, vos no vas a poder, mirá qué desastre es esto, qué desastre es lo otro, y el creyente termina creyéndole en lugar de creer la verdad de Dios, termina creyendo la mentira. Así que el creyente que cree las mentiras de Satanás va a ser un creyente débil, ¿no? El creyente que cree la verdad de Dios va a ser un creyente que va a estar firme para resistir las acechanzas del diablo. A no ser que el diablo nos diga la verdad, ¿no? Porque a veces la vida de los cristianos es bastante desordenada, ¿no? Así que ahí es otra cosa, ¿no? A no ser que vivamos una mentira, ¿no? Que nuestra vida cristiana no sea completamente transparente. Y va a ser por ahí donde el diablo nos va a atacar, ¿no? El diablo sabe cómo vivimos, cómo somos. Por ahí los líderes de la iglesia, los hermanos de la iglesia no saben, pero el diablo sí sabe. Y si nosotros no vivimos, porque parte de la verdad es andar en verdad, es también no tener nada que esconder, ¿no? En nuestra vida, en nuestras palabras, ¿no? Decir verdad, hablar siempre la verdad. Cuando nosotros mentimos, cuando un creyente miente o cuando anda en mentira, está mostrando la naturaleza del diablo, que es mentiroso, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos ser como Jesús, tenemos que tener una vida transparente, una vida que ser en todos lados de la misma forma. La verdad, el otro día habíamos hablado un poquito del trabajador, ¿no? Del empleado que decía que no tenía que servir al ojo, ¿no? Y habíamos dicho que cuando estamos solos somos lo que de verdad somos, ¿no? Mostramos lo que de verdad somos. Porque cuando nadie nos ve podemos hacer lo que queramos, ¿no? Esto es lo que andar en verdad, le vuelvo a repetir, es no tener nada que esconder. El creyente no tiene que tener ninguna cosa oculta, ni ante los demás, ni ante Dios. No sé si usted... Pero eso nos ayuda. ¿Vieron que cuando... Un ejemplo es el celular a veces, ¿no? ¿Vieron cuando personas tienen algo que esconder acá adentro? Que le ponen clave, le ponen una cosa y se lo esconden. Porque las mujeres vieron que lo primero que hacen cuando llegan el celular es ver el celular, ¿no? Y uno cuando... Bueno, las mujeres, todo. Después las mujeres se... Pero cuando uno no tiene problemas, puede decir: mirá, no tiene no tiene clave, no tiene nada, no está. Pero si uno tiene cosas que esconder,
trata de que no se lo hagan. Bueno, en la vida del cristiano también es así, el creyente no tiene que tener nada que esconder. Querés ver cómo soy, andá a mi casa cuando quiera. Querés ver cómo soy, andá a mi trabajo cuando quiera. Eso es andar en verdad. La persona que anda así nunca va a tener el miedo de un ataque del diablo. Porque no va a haber nada de donde el diablo lo va a poder atacar. Dice el 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas, para Juan quería decir tener cosas escondidas, ¿no? Por eso dice, ¿no?, que si si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos con cosas escondidas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. No hay nada peor que un cristiano mentiroso con sus palabras o su vida, ¿sí? Porque a veces mentimos de palabras, pero también a veces mentimos con nuestra vida, ¿no? La hipocresía es una forma de mentir, ¿no? El ser en un lugar de una forma y ser en otro lugar de otra forma es una forma de mentir a los demás. Por eso Pablo decía, ceñidos vuestros lomos en verdad, ¿no? Siendo en todos lados igual. Nosotros tenemos que saber que Dios nos ve. Vieron que eso todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que Dios nos ve en todos lados. Pero a veces creemos que en ciertos lugares Dios no nos vería, ¿no? Porque hacemos cosas que no tendríamos que hacer. Y tenemos que actuar de la misma forma en todos lados. Como les decía, no hay nada peor que un cristiano mentiroso con sus palabras, su vida. Como les decía también antes, que así imita al diablo y no a Dios. Y algo terrible, ¿no?, que un cristiano mienta, que un cristiano sea hipócrita. Porque les vuelvo a repetir, ¿no?, el que es hipócrita y el que es mentiroso desde el principio es Satanás. Si nosotros no tenemos una vida transparente, el diablo nos va a atacar por ese lado también. Cuando venga la prueba, el diablo va a decir, sí, vos en la iglesia decís una cosa y haces otra cosa, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? No quiere decir que vamos a ser perfectos, porque no existe, ¿no?, pero sí de que tenemos que tratar con todo nuestro corazón de ser sinceros delante de los demás. También andar en verdad es reconocer nuestros pecados, ¿no? Nuestros pecados ante Dios. Dice 1 Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que andar en verdad también no solamente es creer lo que Dios dice de nosotros, la verdad, no creerle las mentiras a Satanás, no solamente es vivir una vida transparente, no hipócrita. Eso podríamos llamarlo tener una doble vida, ¿no? Ser en la iglesia de una forma y en la casa de otra, sino también andar en verdad es reconocer cuando pecamos. Vieron que acá Juan dice que estar en luz, estar con Cristo, saben que Dios es luz, y cuando Dios entra a nuestro corazón, ilumina nuestro corazón y nos empieza a mostrar cosas que están mal, ¿no? Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Porque si hay alguien que tiene el trabajo de mostrar nuestros pecados, es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que va a convencer al mundo, pero también al creyente, ¿no?, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es que nos dice, eso está mal, ¿no? Y nuestro deber es reconocerlo. O sea, estar en verdad también es decir, sí, la verdad, tener comunión con Dios y de permitir que Él ilumine nuestra vida, para que podamos ver las cosas que están mal. Vieron que a veces hay creyentes que dicen, no, yo no tengo nada mal, ¿no? Yo soy... Y acá Juan dice, no, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso
y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que una forma de estar en la verdad es reconocerlo. Reconocer que tenemos fallas, reconocer que tenemos pecados. Saben que el diablo, si tenemos cosas escondidas, también nos va a atacar por ese lado. El diablo va a venir a decirnos: vos qué querés orar si ayer hiciste esto, si vos hiciste esto otro, ¿no? Es una de las formas que usa el diablo para atacar. Pero si nosotros le pedimos perdón a Dios, podemos decir: bueno, es verdad, yo hice esto, pero ya Dios me perdonó. Eso es estar en verdad, no es reconocer que a veces pecamos ante Dios y también ante los hermanos. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, otra de las formas de estar en verdad es no solamente reconocer ante Dios cuando pecamos, sino reconocer ante los hermanos. Acá no habla de la confesión como creen en otras religiones, no de hablarle a un sacerdote o a un... Habla de que si yo le hice algo malo a mi hermano, de ir y confesarlo. Si yo pensé algo malo en contra de mi hermano, ir y confesarlo. Así que lo primero, por eso, les vuelvo a repetir, no, por eso es tan importante, era tan importante para Pablo la verdad. Y por eso Pablo lo comparaba con el cinturón, ¿no? Acuérdense, a pesar de que uno podría decir que el cinturón no es muy importante, no es la armadura, era casi la parte más importante de toda la armadura. Porque de que esté bien puesto el cinturón dependía todo lo demás, ¿no? Y de que andemos en verdad depende nuestra vida cristiana. La hipocresía, la falta de genuinidad es algo que le hace muy mal al creyente. Y si hay algo que veía Jesús mal en los escribas y fariseos, ¿se acuerdan? Y fariseos, era que la hipocresía. Si hay algo que a Dios no le gusta es que seamos hipócritas. Así que para poder estar firmes, para que toda la armadura, primero que todo, si no tenemos bien puesto el cinturón de la verdad, no nos vamos a poder poner las otras partes de la armadura. Si no somos verdaderos, eso se podría decir, ¿no? Pablo en Efesios 4 dice: siguiendo la verdad en amor. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos hablado, ¿no? De que siguiendo la verdad es una sola palabra, es alexeuo, que viene de Alexeia, ¿no? Que quiere decir, no sé si no existe en castellano, pero quiere decir verdadeando, algo así. O si quiere decir ser genuino. Caminar en verdad o seguir la verdad quiere decir no tener nada que esconder. El creyente, para resistir al diablo, no tiene que tener nada escondido, porque el diablo se va a agarrar de eso escondido para atacarnos. Así que no, si queremos, por eso les vuelvo a repetir, ¿no? La primera parte que Pablo vio de la armadura es ese cinturón, y el cinturón es lo que nos hace estar erguidos frente a Satanás. ¿Vieron que hay creyentes que están así, medio, que viene Satanás y los tiene de un lado para otro? El creyente no tiene que ser así, el creyente tiene que tener bien puesto el cinto de la verdad, ¿no? Y con esa verdad podemos estar bien erguidos para enfrentar al diablo. No tenerle temor, no hay que tenerle temor. Si hay algo que hay que aprender del día malo es que no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo al día malo, no hay que tenerle miedo a Satanás. Si nosotros tenemos nuestra vida en verdad, si no tenemos nada para ocultar, ese día malo lo vamos a pasar. Ahora, si tenemos cosas ocultas, cosas escondidas, o si le creemos a las mentiras de Satanás y no creemos en la verdad de Dios, no vamos a poder enfrentar el ataque de Satanás. Así que bueno, esa es la primera parte, ¿no? Lo que vimos hoy de la armadura, y tenemos que recordar siempre de que tenemos que ser creyentes genuinos. Ser genuino no quiere decir no equivocarse nunca. Ser genuino quiere decir buscar con todo el corazón ser una buena persona en todos lados, ser un buen creyente en el trabajo, en la familia, cuando estoy solo. Pero también ser verdadero es, cuando yo me equivoco, reconocerlo, ¿no? Es bueno aprender a pedir perdón a Dios, a pedirle perdón a los hermanos, pedirle perdón a los que le fallamos, ¿sí? A las personas que le fallamos. Eso es ser verdadero.
Amén. Así que hoy vimos un poquito eso, ¿no? Lo que es la verdad, lo que es el cinturón de la verdad. Después vamos a ir poniéndonos la otra parte de la armadura. Póngase no espere al martes que viene, porque si no a ver si el día malo no le viene el lunes o el martes de la semana que viene o de estos días. Pero por lo menos ahora sabemos, ¿no? que la mejor forma de enfrentar al diablo y de estar firmes y de estar bien erguidos es siendo genuinos, ¿no? Siendo verdaderos, sin tener nada que esconder, ¿no? Así que eso es el cinturón que tenemos nosotros, que nos dio Dios, el poder, porque Dios sabe que Dios está en todos lados y Él nos ve siempre. Así que Él quiere que seamos en todos lados de la misma forma, que en todos lados seamos creyentes en serio. Amén. Oramos y terminamos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque nos has dado tu armadura para poder tener victoria, Señor, contra el ataque de Satanás. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener puesta bien toda esta armadura. Ayúdanos, como hoy aprendimos, Señor, a vivir en verdad, a no tener nada que ocultar, a ser genuinos, a ser sinceros, Señor, con vos primeramente y también a ser sinceros con nuestros hermanos, a no vivir una vida hipócrita, Señor, sino que nuestra vida pueda ser igual en todos lados, Dios. Ayúdanos a ser ejemplo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde vayamos, Señor, que podamos ser cristianos verdaderos y que sea para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.